Queridos hermanos en nuestro Señor Jesucristo, el Evangelio que hemos escuchado el día de hoy es continuación de los capítulos anteriores que hemos estado escuchando ayer y antier. Y como ustedes recordarán, está dirigido a los fariseos de manera principal y a los escribas, porque el fariseo es una persona descrita por Jesús mismo en los evangelios que cuida solamente la apariencia, cuida solamente lo que se ve, y las cosas buenas que hace no las hace porque le nacen del corazón, ni su oración, ni su ayuno, ni su penitencia. Nada de lo que hace es porque esté convencido de ello, sino porque eso es lo que le crea una fama. Está dirigido a ellos, a los fariseos, y también dirá Jesús que su justicia o la manera de actuar de todos y cada uno de nosotros debe de ir más allá de la simple apariencia. De manera que Jesús dice que Él no vino a cambiar la ley, ni tampoco los profetas, sino a que las entendamos y las vivamos con profundidad. Cuando Jesús describe a los fariseos, les dice incluso raza de víboras. Dirá algunos de los peores insultos que se pueden decir en la Sagrada Escritura, y sobre todo hablando de lo que decía Jesús. Jesús dirá esas frases para referirse a ese tipo de vivencia de la religiosidad. Y Jesús dice eso, que todo lo hacen para que los vean, una religiosidad de apariencia. Y dice que critica fuertemente que alargan las filacterias de sus ornamentos o de sus vestidos. ¿Qué son las filacterias? Las filacterias eran una especie de listón que se amarraban en sus hábitos, en sus ropas, y ahí le ponían una frasecita de la ley o de los profetas, algo que impactaba supuestamente su propia vida. Y esto es algo bueno, el que uno tome una frase de la Biblia y diga: esto me representa a mí. Hay mucha gente que lo tiene como una devoción, pero no basta colgarla de tu ropa o ponértela en una gorra y decir soy americano o decir el Señor es mi pastor, sino que realmente lo seas, que lo vivas, que no sea nada más una bandera despojada de las responsabilidades que conlleva esa situación. Alargan las filacterias, así es que podían traer ya, alargan y multiplican las filacterias de sus vestidos diciendo tantas frases, pero no vive nada. Jesús habla de la experiencia de Dios y nos dice que debe de ser en el corazón, porque el corazón es el santuario en donde tenemos un encuentro con Dios, o también es en donde se ensucia el santuario de Dios. Por eso dice el Evangelio de hoy que no basta simplemente con no cometer adulterio, sino habla de la actitud que está en el corazón. Porque a veces, mis queridos hermanos, puede haber quien presuma de que no ha cometido adulterio o no ha cometido faltas, pero porque es demasiado cobarde, no porque sea muy... pero en su interior, en su corazón, comete adulterio muchas veces, y eso mancha al corazón del hombre. Es lo que va diciendo Jesús. No basta simplemente con cumplir la ley, sino vivir una relación bien.
No solamente porque una persona está divorciada, etcétera, ya no puede ser que ya no haya allí un sacramento. Puede haber personas que no se divorcian, pero no porque no saben, no están conscientes de que los mantiene unidos la gracia de Dios. Simplemente porque no hay un acta de divorcio, pero a lo mejor están divorciadotes ya ahí en su casa. A veces las señoras, cuando están enojadas con su esposo, le dicen: te toca el suelo y te toca la sala. Y entonces es triste tener que vivir con quien te da la espalda, con quien no te acompaña en tu corazón, en tu vida y en tu alma. De manera que de lo que está lleno tu corazón es de lo que hablarán tus labios, y donde está tu tesoro, ahí está tu corazón. Pregúntate en qué está tu corazón. Continuamos leyendo el libro de los Reyes como primera lectura, y en la lectura se nos va enumerando las distintas facetas por las que pasó el profeta Elías. Ya vimos cómo una sociedad, el rey Joab, siguiendo los consejos de su esposa, que era una persona que creía en muchos dioses, que era idólatra, una fenicia, Jezabel, convence al rey Joab de que Dios le estorba para crear una sociedad. Y entonces vemos cómo le declaran la guerra a los profetas de Yahvé, a los profetas de Dios. Y entonces vimos cómo el profeta Elías los pone al desnudo y les dice que son unos defraudadores, unos charlatanes, que sus sacrificios, sus gritos, sus palabrerías, sus golpes que se dan no sirven para nada. Y él les demuestra que invoca a Yahvé, al Dios verdadero. Manda poner unos leños, pone el sacrificio, pone madera, le avientan agua, símbolo del bautismo, del sacrificio, y Dios hace encender ese fuego, simbolizando al Espíritu Santo, que hace un sacrificio eficaz. Pero qué curioso que, habiendo demostrado ya que es Dios el que lo escucha y Dios el que está presentando, se desata una terrible persecución, no solamente en contra de los fieles a Dios, sino ahora también van en contra del profeta Elías. Él tiene que huir, y nos dice la lectura de hoy que se escondió en una cueva. Ahí estaba protegido en esa cueva, pero Dios lo llama y le dice que salga de su cueva, porque Dios mismo va a pasar por ahí y se quiere presentar con él. De manera que se para a la puerta el profeta Elías y espera a que venga Dios. Se desata una tormenta, se desatan unos vientos, se desata un terremoto, pero nos dice claramente que Dios no estaba en el terremoto, Dios no estaba en la tormenta, sino que Dios está en una suave brisa que viene hasta él. Mis queridos hermanos, también yo sé que hemos vivido momentos duros, momentos muy difíciles en nuestra vida. A veces hemos sido calumniados, a veces la gente murmura, a veces la gente dice, hacemos las cosas, intentamos hacer las cosas bien y decimos: Señor, ¿en dónde estás? En la tormenta, ¿en dónde estás? Y no lo vemos, no lo descubrimos. ¿Cómo eres tú, Señor? ¿Cómo eres? A veces vienen las inundaciones, nos llega el agua como a Pedro que se hunde. ¿Y dónde estás tú, Señor? ¿Cómo eres tú? ¿Cómo eres tú? Bien, creo que debemos aprender a entrar en silencio, como el profeta Elías a su cueva, y tener una experiencia de Dios. Dios se aparece, se le presenta en la suave brisa. Debemos de buscar la suave brisa en nuestras casas, en nuestros coches, mis queridos hermanos, pero a veces no nos damos el tiempo para hacer oración y esperar esa suave brisa.
para descubrir que el Señor es como una esperanza, que es como una sonrisa que viene. El Señor está cerca de nosotros, necesitamos descubrirlo, pero a veces vivimos en la vorágine del ruido. Nos subimos al carro y encendemos la radio, estamos en la casa y estamos escuchando las tonterías de la televisión, de películas, de radio, de chistes, de mil cosas, pero no sabemos estar en silencio. Yo los invito, mis queridos hermanos, para que cantemos una canción que a mí me impactó cuando salió. Salió en 1973, yo me acuerdo, porque la más chiquita de mis hermanas acababa de nacer. Ella nació en enero y más o menos la canción se puso en enero del 73, y más o menos la canción unos poquitos meses después la escuchábamos en todos los, en la radio, donde quiera se escuchaba. La canta un grupo español de mocedades, y a mí me encantaba la letra y soñaba con esa canción y la veía, porque cuando veía a mi hermanita chiquita, casi recién nacida, su sonrisa nos derretía. Mi mamá decía que era la promesa que Dios le había dado, etcétera. Recuerdo en la Basílica de Guadalupe que mi abuelito le preguntó si ya iba a nacer su hijo o su hijita, no sabíamos qué iba a ser, y decía que era la gran promesa de Dios. Y entonces esa canción a mí me gustaba mucho. Yo creo que nuestro hermano Andrade, a lo mejor si nos pusieras a hacer el favor de cantar la canción de Eres tú, que canta Mocedades, me gustaría que mis hermanos le pusiéramos mucha atención lo que dice, porque habla acerca de esa experiencia cercana, y así es Dios, así es el Espíritu Santo. Vamos a cerrar nuestros ojos y vamos a pensar en lo que dice esta canción, mis queridos hermanos. Vamos a escucharla. Como una promesa eres tú, como una mañana de verano, como una sonrisa eres tú, así, así, eres tú. Toda mi esperanza eres tú, como lluvia fresca en mis manos, como suave brisa eres tú, así, así, eres tú. Eres tú, como el agua de mi fuente. Eres tú, el fuego de mi hogar. Eres tú, como el fuego de mi hoguera. Eres tú, el trigo de mi pan. Como mi poema eres tú, como una guitarra en la noche. Todo mi horizonte eres tú, así, así, eres tú. Eres tú, como el agua de mi fuente. Eres tú, el fuego de
Qué hermosa experiencia de hablarle a Dios. Así eres tú. En una tarde de verano eres como una suave brisa que viene a mi corazón y a mi vida. Después de la experiencia del terremoto, después de la experiencia de la inundación, tú eres el fuego de mi hogar, eres el calor de mi hogar. Y como dice la canción también, eres como el trigo de mi pan consagrado. Así es el Espíritu de Dios. ¿Y cómo experimentar que Dios es tan cercano y tan profundamente penetrante en nuestra vida y en nuestro corazón, cuando ni siquiera nosotros sabemos estar con nosotros mismos? Necesitamos estar en el ruido, en la vorágine de la vida. Necesitamos atiborrarnos de ruido, de tantas y tantas cosas, cuando Dios está en nuestro corazón. Así es que, mi querido hermano, ¿quieres tener un encuentro con Dios? No lo vas a encontrar en el terremoto, no lo vas a encontrar en la vorágine, lo vas a encontrar en tu propio corazón y en tu propia vida. No podemos practicar una fe de apariencias cuando se trata solamente de venir uniformados o de vestir de corbata. Cuando vamos a nuestra iglesia y estamos fijándonos cómo venimos vestidos, claro que hay que venir vestidos con decencia, pero ante todo, mi querido hermano y mi querida hermana, no estamos llamados a ser sepulcros blanqueados. Necesitamos tener nuestro corazón en silencio, estando ya nuestra alma sosegada, para que el Señor venga y entre aquí a nuestro corazón, que es su morada.